Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos, cómo vamos aprendiendo de ellos y cómo vamos implementando lo aprendido. El viaje hoy día lo vamos a realizar con Maggie Trujillo, con quien hablaremos de la implementación de estándares ISO y de los desafíos culturales que le ha tocado enfrentar cuando ha implementado estos estándares, ¿cierto?, en otros países. Maggie es contador auditor, tiene más de 20 años de experiencia y a lo largo de su carrera se ha ido especializando en la gestión de procesos, en las certificaciones ISO y en los sistemas de gestión integrados y mejora continua. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy bien acá, muchas gracias por esta invitación aquí en este podcast, ¿no es cierto?, hablando de todo lo que son estos sistemas integrados, certificaciones, etcétera, así que muy buen día, gracias. Qué rico que te animaste a participar, Maggie. Y bueno, vamos a las preguntas. Cuéntame, primero que todo, cuéntame un poquito cómo llegaste a trabajar en este tipo de proyectos, ¿cierto? Y también después cuéntanos un poco de esta experiencia que te tocó implementar en otro país, qué rol tenías. Cuéntanos ahí un poco. Bueno, a ver, yo tengo más de 20 años de experiencia en estos sistemas y tuve 20 años ligado al mundo marítimo portuario, Ya. logística, todo lo que está relacionado a agenciamiento marítimo, naves específicas que están en los puertos, etc. Entonces la empresa que trabajaba tenía filiales en varios países de Sudamérica y estaba a cargo yo de los sistemas de gestión de calidad en ese instante, estábamos hablando de 2012 más o menos, de lo que era seguridad, así calidad por un lado y después seguridad y salud. ¿Y qué pasó? Que en ese instante la empresa decidió certificar Perú. Yo era la persona a cargo en ese instante, todavía no había un equipo de trabajo, sino que estaba a cargo de las líneas de negocio de Chile. Y fue un desafío profesional bastante bonito cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte a Perú a tomar pisco sour, literalmente, y tienes que certificar una línea de negocio que está relacionada a los remolcadores en puerto. En ese instante había 5 naves dentro de Perú que estaban en distintas bases, digamos. Y para mí, la verdad, fue un desafío bastante bonito porque dije, chuta, qué rico ir a otro país, poder ir a estandarizar los sistemas que estaban en Chile a la empresa filial que estaba en este caso en Lima, que está la oficina central. Entonces ahí estaba a cargo de todo el sistema, iba liderando el proyecto. Y de curiosidad, un proyecto así, ¿cuánto tiempo dura? Mira, este proyecto nos tomó, éramos muy pocas personas que trabajábamos, mi contraparte allá era el gerente general, que era chileno, había un superintendente peruano, pero con un muy buen estándar de profesional, y 2 personas más, entonces éramos muy poquitos, nos demoramos, yo creo que entre 8 o 9 meses. Entonces yo viajaba muy constante porque no tenía un backup acá en Chile, entonces significaba que yo estaba con las líneas de negocio de Chile, tenía que viajar 15 días, una semana, después volver, ver lo de Chile, así estuve paseándome por sus buenos meses, digamos, ya estaba que sacar la residencia peruana. Ya. Oye, y cuéntame un poco, ¿siempre fue pensado el proyecto en que durara 8 meses en general? ¿Esta implementación en Perú? ¿O verdad tenían un plan menor o mayor? Como... Mira, yo cuando trabajo he aprendido en ese aspecto a ser bien planificada o estructurada, que es como sinónimo, ¿no? Y yo tenía mi carta GAN y había muchas incógnitas, ¿ya? Y eso lo fui trabajando llevando un buen control. Entonces tenía mi planificación, yo calculaba 6, 7 meses, creo que nos pasamos como en 1 o 2, pero de repente eran por cosas que eran imponderables que no podías manejar, ver fecha, ver certificaciones, los meses que más eran cómodos para la empresa poder certificar, entonces hay demanda, entonces hay que evaluar varios temas para poder llevar a cabo un proyecto de esa magnitud. Y la capacitación, cuando tú vas a certificar esto, tienes que ver todo tu alcance geográfico, las personas que trabajan, en este caso eran personas embarcadas, marinos, capitán, entonces tú tienes que evaluar todo ese alcance para poder saber cómo puedes llegar a todas las personas y poder estandarizar y estructurar los procesos. Y qué gran desafío, porque en el fondo no tenías siempre a tus contrapartes o
o a las personas que tenías que capacitar más que tus contrapartes, digamos, pero a lo mejor 100% disponibles, Disponible, tenían que claro. embarcar, en ese sentido, claro, complejo, bien complejo. ¿Y tu rol era liderar esta Era implementación? liderar, es decir, mi contraparte era el gerente general de Perú, ¿Ya? ¿ya? Y también en mi cargo muy matricial, muy matricial. Yo reportaba a una jefatura por un lado administrativo, pero también tenía el CEO del grupo de la empresa y tenía el gerente de línea, entonces era bien matricial. Y de ahí, de alguna otra forma, todo eso tú lo vas reportando en forma directa a ellos, y cualquier traba también se iba informando, también entrega recursos y todo. Entonces hay un tema ahí donde la comunicación tiene que fluir rápido para tomar decisiones lo más rápido, y si hay algo que no va a funcionar, ponerse el parche en telería y ver el plan B, como digo yo. Ya, no, claro. ¿Y qué desafíos te tocó ir enfrentando en esta implementación en Perú? ¿Con qué te fuiste encontrando? Mira, uno de los desafíos más grandes que me fui enfrentando, esto era un lienzo en blanco. Para mí eso era un beneficio. Cuando uno tiene algo que parte de cero, para mí es muy beneficioso cuando tú lideras un proyecto. Ajá. Ese fue un beneficio, pero los desafíos que yo no evalué, y fui muy ignorante, es no evaluar la cultura independiente que hablemos español, es la cultura de otro país. Hay modismos distintos, hay tiempos distintos. En ese instante que yo me remonto en esa época del 2012, había mucha timidez hacia el chileno, ya la gente de mar era muy, muy tímida en ese instante, y como estábamos implementando un estándar, no estaban acostumbrados, por ejemplo, a tener auditoría, y estaban acostumbrados a tener inspecciones de la misma autoridad marítima, pero no Ajá. auditorías de la misma empresa, y ese era uno de los lenguajes que estábamos empezando a incorporar para poder llevar un control y ver y validar si los procesos estaban teniendo el estándar que la empresa quería. Entonces, eso fue mi gran desafío, entender la cultura. No sé, pues me pasaba de repente cuando estabas levantando y revisando procesos, trabajabas con gente de Perú y te decían, no, sabes que yo necesito tal información, perfecto, me decían, te lo envío al toque. ¿Ya? Nosotros, es como un chileno, ¿viste? Al toque es como que en un par de minutos, en una Al hora, tiro, como, no al sé. tiro. En Ujú. cambio, ellos al toque, para mí, podían ser días. Entonces, efectivamente había un tema ahí de lenguaje, había minutos también de cuando tú preguntabas cosas a las tripulaciones, se ponían muy nerviosas. Entonces, efectivamente uno tenía que trabajar mucho el lenguaje no verbal, tenías que trabajar el tema de tratar de comunicar. Acá a un marino en Chile tú le preguntas por algo en ese instante y ellos te contestaban, allá se quedaban callados porque no sabían. Entonces yo le decía, si no saben, díganme que no saben. Y volvemos a repasar, volvemos a revisar, etcétera, pero no quedarse en silencio, porque para un chileno puede ser una falta de respeto que no te contesten una pregunta. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo mismo. Ya. Y muchas cosas que se dan a nivel de jefaturas también me costó, porque parte de esta empresa en Chile, parte de algunos procesos eran llevados por otras empresas. Entonces, eso fue como un poco la parte dura que tuve que suavizar mi sistema nervioso. Y bueno, y en esta travesía, ¿cierto? Literalmente una travesía, ¿tuviste momentos críticos que en verdad te pusieron el sistema nervioso full, ¿cierto? Durante el proyecto. Sí, sí, yo de hecho diseñé el sistema de tal forma para que no, con auditores de Chile, para ir educando de a poquito. También esta empresa es internacional con la que certificamos, y de alguna otra forma el día anterior, yo viajé, no sé, una semana antes de la auditoría, y el día anterior me daba cuenta que habían temas que no estaban listos, y el día siguiente venían los auditores de Chile a auditarlo. Entonces, ahí eran momentos difíciles que yo no estaba acostumbrada acá en Chile. Cuando tú te planificas para auditoría tenés todo listo antes, y ahí yo creo que fue gracias al liderazgo en ese instante el gerente general, que él supo poner los puntos sobre la I, supo liderar en forma positiva y rápida, salimos adelante con el proyecto. Entonces, ahí también hay un tema no menor: cuando los liderazgos son débiles, un proyecto puede fracasar. Claro, yo lideraba el proyecto de implementación, pero yo había un gerente general.
Entonces, ese liderazgo fue visible, fue positivo. Ujú. Y por otro lado, había otra contraparte también, que era un superintendente con un estándar bastante bueno a nivel laboral, de que también pudimos ser un muy buen equipo para llevar a cabo el trabajo. Y eso era, cuando iba para allá, era 24/7, entonces si tenías que trabajar ahí, no es como que trabajes en horario de oficina, tú trabajas hasta cuando estés de repente 11, 12 de la noche, sábado, domingo, si hay que viajar a algún puerto, porque estaban las condiciones, viajaba. Entonces era darle para sacar el proyecto en los tiempos que queríamos, para poder tener certificaciones, porque al fin y al cabo muchas veces las certificaciones son queridas y otras veces son odiadas, pero son muy necesarias. Esto nace también producto de que la empresa en su minuto quedó fuera de una licitación bastante importante en el país porque no tenía un sistema de gestión de calidad en ese instante. Hoy día es la base. Hoy día tenemos un sistema de gestión con o sin certificado en la base para que una empresa pueda funcionar. Pero en ese instante fueron 5 o 10 puntos que hizo que la empresa en ese instante quedara fuera de línea y no se ganó un proyecto bastante importante, que está todo esto muy relacionado al mundo portuario y al mundo minero. Así que de ahí nació también la necesidad de poder implementar el sistema de gestión de calidad en Perú. ¿Y qué antecedente tan importante estás entregando, Maggie, en ese sentido? Porque creo que había un dolor probablemente en la organización y que eso de alguna manera debiera empujar, ¿cierto?, a que este tipo de proyectos como que avance, ¿no? Porque no en el fondo es como la posibilidad de que la empresa pueda seguir existiendo, digamos, y que se pueda seguir ganando negocios si tiene todos sus procesos ordenados, ¿cierto?, de acuerdo a algún estándar de calidad. Así es. Hoy día yo creo que, claro, las normas ISO, cuando hay un poco de ignorancia, uno piensa que las normas ISO te dicen cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Lo que hoy día la norma ISO es una metodología de trabajo. Eso te Que iba a puedes preguntar. ponerlas con o sin certificado. Tú puedes tener un sistema de gestión sin una certificación internacional. Muchas empresas lo tienen porque son requeridas para la licitación. En este caso, estas normas te permiten tener metodología, estructura, ver tanto cómo mirarte hacia adentro, ordenarte, y ahí viene la palabra proceso, que es súper relevante tenerlos claros, identificados, desengrasarlos, como digo yo, que no sean tan burocráticos, llevarlos a la gente, trabajarlo con la gente, que la gente critique y haga tira los procesos para dejarlo de mejor forma. Y eso es un trabajo que se hace en equipo. Si bien es cierto, puede que alguien lidere el proyecto, pero sin el trabajo de las personas que están en el proceso, esto es inviable. Inviable la realidad. Y aquí debo reconocer también que en este proyecto principalmente en sí los peruanos querían sacar este proyecto adelante. Hasta el día de hoy tengo amistades con muchos de ellos porque el día a día te hace tener como una convivencia distinta y comparten muchos espacios, que viajando, que en el vuelo, que en el puerto, que esperar salir y al final llegamos, como digo yo, a buen puerto en ese sistema de gestión de calidad. Entiendo, Maggie, qué buena analogía. ¿Y qué, ahora ya, con el diario del lunes mirando hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué lecciones importantes tú sacas de esta experiencia a partir de estos errores, ¿cierto? Mencionabas que a lo mejor se había subestimado un poco la importancia de la cultura, ¿cierto? ¿Qué lecciones sacas de esto? ¿Y cómo las has ido aplicando después en proyectos que vinieron después? Mira, desde mi mirada, nunca subestimar a nadie. Es decir, la mayor lección que aprendí yo como Maggie Trujillo fue no subestimar a nadie. Uno aprende de todos. Segundo, aprendí la importancia de la validación. Mucha gente dice, oye, ¿hiciste esto? Sí lo hice. Y tú te quedas, no, si mandé el correo. El correo no sirve, el correo es un método, un medio donde tú mandas un mensaje, pero la validación del mensaje es lo importante. Si tú no validas bien las etapas de esto, puedes equivocarte y al fin y al cabo no echarle la culpa a nadie, al fin y al cabo el responsable es el que lidera el proyecto. La cultura fue un temazo y después, a los años después, me tocó hacer un levantamiento de proceso en Ecuador. ¿Ya? Efectivamente, ahí me fui piano. Bueno, ya te
es decir, muy abierta a ver cómo se hacen las cosas, la validación. Una de las cosas que más traté de hacer en ese trabajo es validar en el instante, de forma, y la validación tú también la puedes tener no solamente en un face to face con el otro, en la forma en que uno comunica por escrito, en la forma en que se hacen los flujos, en la forma en que uno hace líneas de tiempo. En este caso, en el ámbito marítimo, el tiempo es importantísimo llevar un control porque el tiempo es oro. Entonces, ¿cómo tú validas esta información con tu contraparte? ¿Ya? Hacer también que esos cargos que muchas veces cuando tú levantas procesos no se ven o nadie los ve, es a ese cargo realzarlo, levantarlo, ayudarlo a mostrarse. Porque muchas veces tú ves ciertas actividades y el Juanito Pérez, por darle un nombre, no se ve, pero resulta que Juanito Pérez hace una función súper importante. Entonces, eso que queda a través de los procesos ha sido también un tema que yo he tratado de que quede bien establecido, las responsabilidades y las funciones, que son actividades completamente distintas. Y en Ecuador fue un trabajo también arduo, pero positivo desde mi punto de vista, desde las jefaturas que lo pidieron también. Y yo creo que fue eso, de darse el espacio de escuchar y la validación de lo que tú estás haciendo. Muy importante. Cuando uno levanta procesos, ¿cierto? Uno puede tener reuniones de levantamiento para indagar, ¿cierto? Como para levantar la información y muchas veces también nos encontramos con que las personas te dicen quizás no todo, no con tanto detalle, uno le puede hacer preguntas, pero a veces también uno se puede equivocar y no hacer a lo mejor la profundidad, o uno piensa que llega hasta un nivel de profundidad que es el suficiente, pero cuando uno está armando después los flujos se empieza a dar cuenta de estas zonas grises que muchas veces quedan no cubiertas con alguna entrevista, y vuelves con la persona, o tú piensas también que tienes todo el proceso cubierto, levantado, excelente, digamos, qué sé yo, vuelves con la persona y te das cuenta que hay partes que a lo mejor, algunas partes de la historia que no están. La persona cuando valida en el fondo te dice, oye, no, esto no era así, pasa así, yo eso lo he visto, a mí me ha pasado, lo he visto con otras personas, también cuando han levantado procesos, cuando han ido a entrevistarme a mí, también me ha pasado que la persona que me entrevista también veo como, oye, no, o eso se me pasó a mí decírtelo, como es súper importante la validación de los procesos. Yo creo que ahí das en un punto, pero muy clave. Sí. Y mira, sabes que hay otro factor que también mencionaste y he aprendido durante estos años, cuando tú levantas procesos, muchas veces se comete el error de no entrevistar a la muestra adecuada para un proceso. Cuando tú tienes un proceso que es muy transversal, donde participan 5 ciudades, donde participan 25, 30 personas, es decir, no te puedes quedar con la opinión de una persona por sucursal. Uno tiene que validar, tiene que revisar, tiene que cruzar información, porque te das cuenta que hay muchas veces se hacen las cosas de forma distinta, o no se hacen en un lugar y en otro sí, otro hace duplicidad de formularios que nadie los ve, pierdes tiempo, recursos, y te empiezas a dar cuenta que si cuando tú diseñas el proyecto de que tú vas a llevar a cabo, en este caso que fue una certificación, tienes que tener súper claro tus personas claves. Conviene mucho hablar de repente con la persona más antigua de la empresa, porque sabe mucho más que probablemente es que su jefatura. Conviene mucho hablar con el que recién ingresó a la empresa, porque uno quiere ver cómo le están enseñando, cómo está aprendiendo los procesos, cómo él, con personas que es nueva energía, nuevas ideas, cómo poder llevar todo eso a cabo, en este caso en lo más rápido, a veces lo más fácil, para entender, de repente puede ser un flujo. Entonces ese tema es relevante y cuando uno diseña proyectos hay que tenerlo súper claro, porque se cometen errores en no identificar la cantidad adecuada de personas a entrevistar. Y sobre ese punto también, hace poco, el año pasado me tocó en una empresa que efectivamente un proceso que yo dije me voy a demorar X días, resulta que me demoré casi el triple, porque al levantar procesos en distintas ciudades no era lo mismo. Y el jefe pensaba que era lo mismo. ¿Aquí en Chile? Similar, ¿Perdón? ¿Ese proyecto fue acá en Chile?
En ese que, claro, que te estoy sacando un poquito el ejemplo Sí, sí. del Perú, ese proyecto fue acá en Chile. Y te das cuenta y después cuando tú empiezas a hacer tu análisis de cuánto te demoraste, si está bien, las trabas que digo yo, tener que identificar bien las trabas, porque tú a veces no puedes liderar mucho un tema, pedir ayuda a tu superior para que este tema fluya. Claro. Mira, importante. Y bueno, te escuché que igual terminaron el proyecto y todo, pero ¿cuáles consideras tú que fueron tus mayores logros en esta implementación en Perú? Ay, mi mayor logro fue haber certificado. Para mí ese fue sin ninguna no conformidad, tener al equipo motivado porque hubo una visibilización en este caso de las tripulaciones. Es decir, que este logro no fue de la Maggie Trujillo, este logro fue de un trabajo que hicimos en equipo. Entonces, fue como, yo te juro que me llevé una estrellita a Ujú. nivel personal, porque había minutos difíciles a nivel mío, que si lo que yo veía en Chile, más estar viendo otro país, era harta una recarga laboral bastante importante que tenía. Entonces, para mí eso fue lo más lindo de todo, de ser reconocidos. Mira, habían temas que cuando yo empecé a implementar, ponte tú, me iba a las salas de máquina ¿Ya? para ver el estándar, ver el tema de mantención, porque cuando tú levantas estos procesos, levantas mucho tema operativo, mantención, compra, venta, en este caso, combustible, etc. Y en esa oportunidad me acuerdo que la tripulación se extrañaba porque yo me iba a meter a la sala de máquina. Dice, no, un sistema de gestión de calidad. Y dice, no. Y ahí empiezas a ver seguridad, que te sale por obvio, una sala de máquina tiene que tener un estándar de seguridad por los accidentes que puedan ocurrir. Ujú. Y como que no les gustaba mucho. Menos que sacara fotos, menos que grabara. Mira, ese fue en un comienzo, pero al final, cuando, no sé, pues al año siguiente voy, porque yo seguí un tiempo después haciéndole seguimiento, porque fue, esta empresa creció, cambió su estructura, etcétera, y una persona estaba llevando los sistemas ya, pero yo lo iba a ver por lo menos una vez al año, 2 veces al año. En esa Ujú. oportunidad nunca me voy a olvidar que el mismo Marino me pidió que yo le vaya a ver su sala de máquinas. ¿Ya? Te das cuenta cómo el estándar cambió, cómo ellos sabían que salían en un informe de auditoría, con felicitaciones, que estaba todo en orden, estaba todo de acuerdo, sus mantenciones estaban al día, llevaban un control adecuado de sus elementos, sus insumos, etc. Entonces, ahí te das cuenta cómo esas cosas motivan al trabajador, que es el reconocimiento. Ujú. ¿Y te tocó vivir alguna anécdota en Perú en este proceso de Ay, implementación? sí, muchas. Menos mal que yo tengo sentido de humor bueno y me acuerdo que en esa época, que en el ejercicio que estamos hablando de Perú, era cuando a la Roja le iba bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando nuestra Roja en el partido de fútbol no iba muy bien. Entonces me pasaba cuando yo solía estar 15 días, una semana, y justo había un partido Chile-Perú, tenía que andar calladita. Más si nos iba bien a los chilenos. O no sé, pues en otra ¿Podías ocasión, celebrar? claro, o en otra ocasión me acuerdo que al entrar en el puerto en Callao, era chilena, mujer, no me dejaban pasar con mi carnet de identidad. Entonces, en ese minuto el señor de la guardia me dice, no, no, tengo que venir con pasaporte para entrar ahí al terminal. Entonces, claro, ahí da cuenta de que había un tema de que no era menor y era porque era chilena, porque estaba toda la época del fútbol, y yo como tenía mi cartita bajo la manga, tenía mi pasaporte en la oficina que quedaba cerca del puerto, así que lo mandé a buscar. Pero ahí te das cuenta esas cosas que en el instante te puede dar un poco de rabia, pero ahora en día te ríes porque siempre pensando en las cosas que podían pasar y poder, en este caso, surfear bien la ola y poder entrar porque andaba encima con un auditor, tener que entrar al puerto para entrar a la nave y poder hacernos una auditoría de seguimiento que en esa ocasión lo iban a realizar. ¿Ya? ¿Cómo influyó la Pisco ropa? sour tomé muchos, de todos los sabores. No, Es muy la bueno. camaradería, bueno, el ámbito marítimo en la camaradería es un tema muy importante.
el tema estar bien, y ahí mis contrapartes de allá eran muy buenas personas, muy cariñosos, de que esté bien atendida, y después cuando terminamos, que efectivamente fuimos certificados, una cena rica, en un lugar bonito, etcétera. Mira qué bien. Bueno, sí, los peruanos tienen muy buena gastronomía. Buenísima. Pero yo pienso que el pisco sour mejor es el chileno. Sí, ya. Oye, Maggie, cuéntame, a ver, hablamos cierto del tema de la cultura, de lo importante que es considerarlo, cualquier tipo de proyecto, más allá si es un proyecto de procesos o no, creo que para procesos es fundamental, pero ¿cómo te afectó en el fondo como estos problemas, cómo te afectaron la comunicación dentro del equipo de trabajo con tus contrapartes, ¿cierto? ¿Cómo se vio afectada? Mira, la comunicación, en mi caso, yo tenía comunicación completamente vertical y horizontal, de acuerdo al cargo que tenía en ese instante, no tenía problema, pero sí suele suceder de que cuando no hay una comunicación adecuada y directa tienes problemas. Muchas veces la comunicación o el entender algo no se desarrollaba a niveles altos y a niveles bajos. A veces más que nada eran como tus pares. Por la resistencia al cambio, que tú puedes comunicar. Hay mucho, hoy día la gestión del cambio es un temazo dentro de las organizaciones y se trabaja mucho en ello y se entregan recursos para la gestión del cambio. En esa época no era algo tan visto, de hecho las mismas normas ISO hoy día incorporan mucho ese tema de cómo tú trabajas los grandes proyectos, cómo bajas la información hacia todos los colaboradores de una empresa y la validación que va de por medio. Y eso ha sido un tema. Yo creo que las habilidades blandas, cuando tú trabajas con distintos grupos interdisciplinarios dentro de una empresa, es muy importante. Es muy importante el reconocimiento, es muy importante identificar las barreras y saber comunicar cuando hay problemas. Es decir, hablar desde la rabia, un problema te puede traer más cosas negativas que positivas. Y el liderazgo de las distintas jefaturas igual es importante. Si hay un liderazgo muy paternalista, hoy en día es algo que está out. Hoy día los liderazgos cada vez son más visibles, son más relajados, más preocupados del otro, que lo que quiere de una integración de ideas. Entonces eso yo creo que hoy día estamos ya en un cambio que se mucho mejor en ese instante. El liderazgo de repente en algunas partes era una traba. Y ahí hay que tratar de decir las palabras fuertes, pero de una manera más amistosa. Y claro, cuando uno está en caliente cuesta, si eso hay que decirlo también. No es fácil, pero hoy día existen muchas herramientas de comunicación efectiva, existen herramientas para llevar a cabo este tipo de proyectos y en ese instante no lo habían. Ya éramos muy pocas personas que estábamos liderando esta implementación. Pero yo creo que eso hoy día yo lo dejo como un mensaje, la importancia que hay en relación a la comunicación efectiva, a la forma de comunicar, a la forma de manifestar tus emociones, porque al fin y al cabo cuando estás en un proyecto que no te gusta o algo está mal, te sale la rabia, y esa hay que saberla gestionar de buena forma para poder llegar a un buen fin, digamos. ¿Y cómo gestionas a los stakeholders, cierto, en un proyecto como este? Cuando las cosas a lo mejor no van saliendo tan bien, no sé, comentaste, por ejemplo, que iban a tener una auditoría y les faltaban ciertas cosas, como que estaban como bien contra el tiempo. ¿Cómo se gestionan los stakeholders ahí? Mira, los stakeholders de alguna otra forma reuniones, comunicar bien el propósito, saber que todos estamos remando para el mismo lado, porque al fin y al cabo a todos nos conviene que nos vaya bien. Este tema, como te digo, nació esta certificación producto que tiempo atrás quedamos fuera de una licitación. Entonces yo creo que la comunicación, como hablábamos recién, fue un factor importante de comunicar el propósito, por qué lo estamos haciendo, cuál es el objetivo, qué gano yo con esto. Que es lo mismo que hacías con las personas, cuando tú levantas procesos, tú tienes que comunicar muy bien por qué lo estás haciendo, porque la gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y que venga una persona y te venga a revisar lo que tú haces, no siempre es bien mirado. Pero si tú le comunicas a esta persona que lo queremos hacer diferente, lo queremos hacer mejor y que su participación es muy importante en este trabajo, efectivamente puedes tener un resultado positivo. Y lo otro que a mí me ha gustado, que lo hicimos en uno de los proyectos
en otro proyecto, es que estas personas participen como parte del equipo de trabajo. Buscar esas personas especiales, personas claves que participen en este tipo de trabajo porque sus ideas, su desarrollo son importantes. O sea, tú dices, no solo ir a entrevistarlos y levantar el proceso, sino también hacerlos parte de la dinámica de seguimiento, de gobierno que pueda tener el proyecto en ese momento, ¿no? Sí, mira, y en otro proyecto también, ahí fue en Chile, que ese trabajo fue súper bueno porque ¿qué se hizo? Se levantó el proceso para poder certificarlo, muy de escritorio, yo le llamo proceso de escritorio el tema cuando tú entrevistas a un par de personas de oficina, ¿no es cierto? Y escribe y vas diseñando el proceso. Pero después me di el trabajo de ir a lancha por lancha de Chile a trabajar y mostrarles el trabajo a las tripulaciones. Señores, esto es lo que se hace. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué incorporarían? ¿Qué eliminarían? Entregarle el proceso a los trabajadores, porque son ellos los que saben más. Todos los procesos que son de escritorio tienen un margen de error mediano a alto, porque tienes que siempre validar, nuevamente lo que hablábamos en un comienzo, validar la información con las personas. Sí. Y cuando metes tecnología, también es importante, le digo viejos de cariño, incorporar a los viejos, cómo están, identificar las brechas, si hay brechas, cómo trabajar las brechas, plan de trabajo, aquí siempre hay recursos involucrados, mantener a la máxima autoridad o gerente de línea informado de cómo estamos avanzando en estos proyectos, que a lo mejor ahora estamos bien, pero a lo mejor hay que hacer una inversión en el mediano plazo para acortar brechas cuando uno identifica brechas. Y de acuerdo a tu experiencia y a las implementaciones ISO que te ha tocado ver, y a lo mejor ver, otras implementar, ¿por qué tú crees que proyectos como de implementación de procesos pueden fracasar o no funcionan como uno espera que lo hagan? Cuando no hay flexibilidad. La flexibilidad, muchas veces uno dice, no sé si la gente incorpora la palabra ser demasiado cuadrado. Para mí ser una persona o un proceso muy estructurado, pero no permita la flexibilidad, puede llevarte a cabo, te puede llevar a un error, digamos. Es decir, la estructura lleva incorporada la palabra flexibilidad. Entonces, cuando tú estás trabajando con muchas personas, tú tienes que escuchar a muchas personas y efectivamente no perder el foco también. Entonces, hay que tener igual un liderazgo un poquito duro porque tú tienes un norte. La idea es no cambiar ese norte, esa meta, pero ir de a poco incorporando ideas, mejoras para poder hacer, digamos, los procesos como corresponde. Pero la flexibilidad es uno. Segundo, de alguna u otra forma tiene que ver con el lenguaje, la incorporación. Por ejemplo, cuando trabajas con gente que digamos, del estrato más bajo de los procesos, tú tienes que de alguna u otra forma hacerlos partícipes. Y ahí tienes que llegar a ellos, en este caso, pedir su opinión, cuando estás con mucha gente levantando información, hacer que a lo mejor la persona que es más callada pueda opinar. No hay preguntas tontas, ¿ya? Eso es súper importante. Y de una u otra forma yo creo que eso ha sido como el camino que he podido llevar a cabo las actividades que he hecho. Reconocer el error. Hoy me equivoqué. Eso también es un tema muy importante, reconocer cuando uno se equivoca y se pensó de otra forma, las cosas cambiaron. Y es un error, si somos seres humanos, también nos podemos equivocar para llevar a cabo un proyecto. No, yo creo que cuando uno reconoce los errores, cambia la forma de conversar. Creo que te abre otros espacios y otras posibilidades, sobre todo cuando uno levanta procesos. Yo siento que la indagación es muy importante en esa etapa. Y tener esa disposición de que uno también se equivoca, que yo pude haberle entendido mal al otro, o lo modelé diferente y que no estaba correcto, digamos, pero como esa disposición también creo que es muy importante. Sí, la humildad, mira, qué bueno que tocaste, la humildad es un temazo. De hecho, hace menos de una semana tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Harald Mike Nicholson,
Sí, vi tu publicación. Ujú. Y ese es un ejemplo de liderazgo. Y él habló de la resiliencia, la importancia de cuando tú te equivocas, cómo te levantas, cómo tú enfrentas los desafíos, cómo tú diriges un grupo de distintos equipos y poder llegar a la meta. Y la humildad es un factor. Me encantó, de hecho, esa conferencia. Creo que fue muy bueno, vista por otra persona que ha liderado también temas del fútbol femenino, una de las personas que ayudó mucho que exista el fútbol femenino. Entonces, tener esa mirada de una persona que tiene una expertise mucho más grande que uno, valía también la importancia de ser resiliente en lo que uno hace, reinventarse también. Completamente. Y Maggie, y pensando en este tipo de proyectos, ¿qué recursos son? Podcasts, libros, herramientas, certificaciones, cursos, etcétera, tú recomiendas a la audiencia si te toca enfrentar un proyecto de proceso o no solo de la norma ISO, por eso digo como de proceso en general? ¿Tienes alguna papita ahí como que recomendar? Yo creo que el concepto de la capacitación es algo que nunca se tiene que dejar de lado, jamás, jamás. Jamás uno tiene que decir que uno lo sé todo, porque eso es falso. Sobre todo hoy día la tecnología, que es algo que va a una velocidad de la luz, va muy rápido, uno tiene que subirse a ese carro. Lo que yo siempre he hecho es estarme capacitando en herramientas, he hecho diplomados, cursos, he participado de webinars. De hecho hoy día me quiero empezar a ver el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que nos está ayudando muchísimo a los profesionales, a toda la gente que está haciendo un trabajo, lo que sea un oficio. Si el que no se sube al carro de la inteligencia artificial, yo creo que ahí va a perder un poco con el tiempo. Yo creo que la mente siempre es un tema más neurológico, pero la mente siempre hay que estarla trabajando. Uno no puede fiarse de que esto lo sé y no va a cambiar. De hecho, hace poco supe que hasta inclusive se piensa hacer una norma ISO relacionada a la inteligencia artificial por la importancia y la relevancia y el impacto que tiene en las personas y efectivamente en este caso en el trabajo. Entonces, lectura, leer, yo he leído muchos libros de proceso, diplomados que hice en un par de universidades, todo relacionado a los procesos. Los procesos en sí son súper dinámicos y no hay que tenerle miedo. Dicen, no, uy, esto, mucho, no. De repente uno se complica más de lo que es. Lo importante es cómo yo identifico las cosas y para eso hay herramientas para llevar a cabo el control de un proyecto también. Y compartir la colaboración, compartir información, hoy encontré esta aplicación, es buena para esto, compartir la información. Si nadie se va a hacer pobre por compartir información. Entonces eso yo creo que hay que ser colaborativo. Y Maggie, como para ir cerrando, cuéntanos hoy día en qué proyecto estás trabajando hoy día, qué se viene de la Maggie Trujillo para el 2025. Mira, yo estoy en todo un proceso de reinversión. Yo voy a cumplir este año 2 años que ya no estoy en un corporativo. Y eso significaba una gran reinversión en temas de lo que yo quiero hacer. Y me di cuenta de que sé mucho de proceso, mejora, sistema de gestión de calidad, las normas ISO. Y en eso me estoy enfocando con mi consultora de darle poder, espacio, mejorar, capacitar. Me encantaría capacitar. Por mi trabajo anterior y los trabajos que he hecho siempre están capacitando. En las mismas reuniones uno inconscientemente capacita. Entonces, esa es una de las betas que estoy full. Estoy toda una especie de networking, palabra nueva que comenzó a regir en mi vida del año pasado, muy fuerte, haciendo alianzas, estrategias, con ideas, con gente que conoce, con gente que conocí hace años. Me he reunido con profesores de mis carreras, de los estudios que he hecho, para ver estar más independiente. Y por otro lado tengo un pequeño emprendimiento que también le estoy dando visibilidad. y una marca que se llama Petra Joyas de la Tierra, que tiene que ver con los minerales. Amo las piedras y mi trabajo indirectamente me lleva al mundo, un poquito del mundo minero de la mano, y ahí también estoy con un tema de digitalizar un poco más la marca para poder llegar a más personas y eso. Entonces ha sido como un trabajo, que sí, cuando uno está más independiente, efectivamente uno trabaja más.
efectivamente uno tiene que tener una estructura, pues si yo tengo mi agenda, voy desarrollando con quién voy a juntar, qué voy a hacer, qué vamos a hacer, y eso es llevar una agenda como si estuviera trabajando en cualquier empresa. Pero sí hay algo maravilloso, que mi tiempo es mío. Yo decido cuándo voy, yo decido qué voy a hacer. Me levanto muy temprano a veces porque tengo que hacer compras, etcétera, por el lado de Petra, pero estamos ahí full. Y la motivación, yo creo que si uno no está motivado, yo creo que esas ganas, ese punche de ir adelante, de hacer esto, de aprender algo, es algo que he tenido de muy pequeñita, entonces eso viene con mi ADN. Y rodearse de personas positivas, ese es un mensaje que les dejo a todo el mundo, rodearse de personas que te entreguen cariño, que te entreguen positividad, que te entreguen buenos consejos, es fundamental en el día a día, no solamente por un tema de trabajo, eso es como nivel, como persona. Rodearse de la negatividad, de la envidia, yo creo que eso baja uno su nivel de frecuencia energéticamente. Yo creo mucho en la energía del otro, o la que uno emite también, y preocuparse de cuidar esa energía positiva para que tu calidad de vida sea mejor. Maggie, te quiero agradecer por compartir tu experiencia conmigo y con la audiencia de este podcast. Yo creo que es muy importante todos los puntos que tocaste, sobre todo el tema de la cultura y de cómo cultura no solo significa en otro país, sino en otra organización, en la misma organización con distintos equipos, en el fondo, cómo afecta la idiosincrasia de cada equipo de trabajo. No, es importante. Muy importante, como dice Lucía, es muy importante la cultura, y espero que hoy día, de hecho, nuestro país recibe muchos extranjeros, y uno tiene que tener cuidado muchas veces porque no te das cuenta cómo puedes herir sus susceptibilidades, y en eso hay que ser respetuoso. Y también por mi parte te quiero agradecer, muy contenta de estar acá en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Maggie. Bueno, yo espero que a todas las personas que vayan a escuchar este episodio les sea de mucha utilidad, y si les ha gustado el episodio, lo compartan y sigan nuestro podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Cuídate. Chao, chao.